Hay un tema que preocupe mucho a la sociedad argentina, que es aquellos que no siguen tratamientos que tenían previo a esta pandemia. Dejaron de ir al médico. Y en algunos casos, por problemas económicos, dejaron de seguir los tratamientos. Entonces acá tenés primero el problema en el paciente. Segundo, el problema en el prestador de tratamiento, llama médico o institución médica. O sea, ahí hay un problema económico, el paciente no puede pagar y el médico que no puede, no tiene trabajo. Y la clínica tiene menos pacientes. Y si querés te sumo también a aquellos que venden la medicina. Porque hay médicos que te dicen, vos sabés, me llamó un paciente, me dice, doctor, usted me dijo que tome una pastilla por día. ¿Puedo tomar una día por medio? Porque no puedo comprar. Entonces, ¿qué le decís? Si no sabés que no tiene cómo comprar. Y si vos le dijiste tomo una por día, es una por día, no podés. O tomo media por día. Entonces, el doctor Fernando Saliba es médico, matrícula nacional 331.623. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Digo, y ustedes lo deben hablar entre colegas, ¿no? La gente está dejando de llevar adelante sus tratamientos, doctor. Sí, sí, la asistencia hoy es de un 10% más o menos, 10, 15%. Epa. Sí, sí, O sí, sea, de 10 personas, una. sí, sí, sí. La recién ahora, y esto es una cadena. Uno prende el televisor y lo único que uno escucha es COVID, 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 COVID y todo lo demás se opaca, ¿no? Ujú. Pero hay que tener en cuenta algo, cuando uno dice que los grupos de riesgo para COVID son los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, hipertensión y diabetes mal controladas, ¿sí? Ujú. Obesidad, que son los pacientes que peor les va con la enfermedad. Bueno, la cuarentena todo eso lo empeora, Ujú. O porque sea que lo tenés que controlar y si no vas al médico a totalmente, hacerte los controles, bueno. totalmente. Ah, Y o sea, tiene que ir al médico a hacerse los controles. Cuando uno va al médico en la sala de espera, lo principal, y esto es un consejo para todos los que van al médico, es que haya 1,5 metros de distancia entre paciente y paciente. No hay que ujú. tener miedo a salir ni ir al médico, porque el virus, la distancia es 1,5 metros y estamos todos con A ver, tapabocas como doctor, los hijos. no tener miedo a salir, pero las autoridades nos están haciendo quedar en casa. Totalmente, pero a esto voy. Uno cuando da el lineamiento son lineamientos generales, ¿no? O sea, tiene que ser lineamientos sanitarios. Sí. Eh, lo que yo digo es que tener a una persona encerrada está sedentaria porque no camina, ¿sí? Come porque no tiene actividad y está estresada porque no tiene trabajo o su trabajo disminuyó a casi nada. Ujú. Y comprar los medicamentos es un problema. Eso estamos generando bomba de tiempo de pacientes, ¿sí? Básicamente transformaste un paciente que era activo, alguien inactivo, con sobrepeso, con diabetes no controlada e hipertensión no controlada. Eso es un paciente que le va peor en la vida por sus enfermedades de base y le va a ir peor si tiene la infección por coronavirus. Porque bajo defensas. Totalmente. Está Mm. demostrado que los pacientes hipertensos mal controlados, obesos y diabéticos mal controlados, la infección por COVID tiene peor pronóstico. Mm. ¿Sí? ¿Se entiende? Entiendo, perfectamente, El perfecto. 80-90% de los casos con COVID van a ser resfríos. ¿Sí? Ajá. Resfríos. Ah, Son resfríos. ah. Y probablemente no lo vas a poder diferenciar de una gripe común. Ujú. Hay un porcentaje de un 10% que la enfermedad se torna asintomática y hay un 5% que le va mal. Y los que le va mal son los pacientes que tienen, la mayoría son grupos de riesgo, ¿no? Sí. Añosos, hipertensos mal controlados, diabéticos mal controlados. O Ujú. sea, son pacientes que le está yendo mal con sus enfermedades de base. Y hay aquella persona que, esto me lo han dicho colegas Y esto, suyos, esto es sí, nosotros siempre, desde que charlamos, sí, siempre es como que uno
Desde que la primera vez que charlamos, antes que empezara la cuarentena, ya habíamos hablado del subdiagnóstico. Sí. Y seguimos con un subdiagnóstico también, ¿no? Por Sí, supuesto. sí, Yo lo que digo es que salir a caminar al aire libre, con 1 metro de distancia, no puede infectar a nadie. Entonces, lo que digo es que esto de que solamente vayas al mercado y vuelvas y lo encierres es relativo. Yo creo que hay que buscar, todos los países han desandado la cuarentena estricta y han convivido con el COVID. Hay que empezar a aprender a convivir en el COVID en Buenos Aires. Esto significa comercios abiertos, no restaurantes, pero toda la mayoría de comercios abiertos, y gente que se traslade caminando de un lado para el otro. Porque no se puede... Es que es sentido común esto, doctor, ¿eh? Es sentido común. Ahora se suma el tema económico y los pacientes que no tienen el dinero para poder comprar sus medicamentos y seguir el tratamiento. No todo se puede resolver en una atención online. O sea, no todo se puede, porque si no el paciente queda en piloto automático. Claro. Y eso no está bien. Un paciente sedentario, obeso y con diabetes mal controlada es un paciente que le va a ir peor sus enfermedades de base, porque la enfermedad cardiovascular mata mucho más que el COVID. El COVID controlado. Y que no son números que estamos dando. O sea, desde los medios, yo te estoy dando números todas las mañanas cuando hago mi noticiero en Canal 26. Sí. El COVID, cuántos hay infectados, cuántos se recuperaron, cuántos murieron. Nada más. Totalmente. Los accidentes automovilísticos matan 17 personas por día. En épocas normales, no en esta. En épocas normales. Claro. O sea que mata más que el COVID. Yo no estoy diciendo que no hay que prestarle atención al COVID. Yo digo que estamos en una etapa que hay que convivir con el COVID. Hay que aprender a convivir. Y esto significa que hay que flexibilizar que la gente pueda salir a caminar. O sea, el moverse, el ir al médico, porque yo pensaba, aquel que está haciendo un tratamiento, que tiene que, no sé, un stent, o sea, tiene que... Y dejó de ir. Yo digo, dejó de ir. Aparte que quedaron parados todos los estudios, los diagnósticos, paciente que tiene mucho dolor en la cintura y tenía un bloqueo para hacer un bloqueo lumbar, un paciente que tenía para hacerse una endoscopía y, bueno, un montón de cosas. Y dejaron de visitar a los médicos, dejaron de visitarlos. Sí. Y también hay una falta muy grave en los hospitales porque se cerraron casi todos los consultorios externos. Y se dedicaron a la guardia y a la atención de consultorios de febriles. ¿Se entiende? Por lo cual, toda la masa de gente que tenía patologías crónicas no se está atendiendo a nivel público. Sí. Y eso es muy grave porque la cantidad de gente que tiene obra social no supera el 30%. No, pero la cifra es alarmante. De 10 pacientes va solo uno a chequearse o al médico. Sí, totalmente. Es tremendo. Totalmente. Y siempre hay que tener puntual, uno se infecta en el lugar menos esperado. ¿Qué quiero decir esto? Uno cuando entra a un lugar y cree que se va a infectar, ahí es donde están todas las medidas tomadas y no te vas a infectar. ¿Se comprende? Yo entro en una cola de un kiosco, de lo que sea, una persona que entran con la cola, no te vas a infectar. Lo mismo pasa en el médico. Te vas a infectar si vos decidiste que tus nietos vean a los abuelos o hacer un cumpleaños y se junten 10 personas. Ahí sí. Ahí sí te vas a infectar. O sea que el riesgo es el mismo, porque uno dice, yo voy a una clínica, a un hospital, ahí tengo un foco de cultivo, qué sé yo. Vas a tener la chance, y eso se vio en los médicos, y esto es algo terrible. La mayoría de los médicos que se infectaron no fueron por pacientes, fueron por otros médicos. Quiere decir, en el hospital, cuando se infectó el Hospital Fernández, se infectaron 10, eran 10 que estaban ahí. Bueno, uno se infectó, que fue la novia que se contagió. Fue al hospital, cuando veían a los pacientes se ponían barbijo, máscara, todo, nadie se infectaba. Dejaban la máscara, el barbijo, todo, iban a tomar algo al box de los médicos y ahí es donde se infectaban.
Mm. O sea, la infección ocurre sin tapaboca y a menos de 1 metro de distancia. Entonces, a partir de ahí, si uno va a una clínica y entra con el tapaboca, lo desinfectan, está a 1 metro, hoy está a 1,5 metros de distancia, espera ser llamado, entra y estás con el médico y el médico está a 1,5 metros, es imposible la infección. Sí. Entonces, Y estoy, pero absolutamente convencido que mucha gente necesita ver a su médico por cantidad de situaciones, ¿no? Y ahí estoy convencidísimo que hay que liberar las caminatas. Ajá. Toda la gente tendría que salir a poder caminar. Pero vamos a ponernos claros, tenemos que cerrar la plaza. Los chicos tienen que salir con los papás. Como se está haciendo el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Si los chicos salen solos, se agrupan los chicos. Ajá. Y toman una cerveza en la esquina, o sea, caminar sí, pero siempre manteniendo la distancia correcta. Está bien. No pasa nada salir a caminar media hora y hacer actividad física media hora en caminata. Al contrario, pasa para bien. Pasa para bien. Lo que no hay que abrir son las plazas. Ajá. Evitar el agruparse. Alrededor, pero no adentro de la plaza. Pero nadie te dice que no vayas a caminar un barrio. Sí, te dicen que hoy sí te dicen que no. En realidad las autoridades no te dejan caminar. En los barrios cerrados no podés salir a caminar, por ejemplo. Bueno, está prohibido. Solo, no podés caminar. No podés salir a caminar. Y bueno, eso es una persona que estás generando. En 3 meses lo estás aumentando de peso. El sedentarismo y no caminar no solamente trae obesidad, peor hipertensión, peor diabetes y peor estrés. Una persona que está con poco trabajo y encima no tiene una descarga física, es una persona que es un acumulador de estrés. Y el estrés es la principal causa de muerte cardiovascular. O sea... Qué importante escucharlo, porque tratemos, la verdad... Tratemos, y esto no es un chivo, en el canal de YouTube, ¿sí? Pongan Siéntete Bien, ¿sí? Y es un video de una española que hace ejercicio cardiovascular sin impacto. Y lo podés hacer en tu casa. Lo puedes hacer en tu casa. Y no requiere absolutamente nada. Se llama Siéntete Bien. Es una española que hace ejercicio cardiovascular sin impacto. No todos estamos diseñados para... Ahora, ¿moverse es solamente salir a caminar fuera de casa o dentro de casa lo puedo hacer? Yo creo que si uno tiene la posibilidad de caminar dentro de la casa, puede caminar, pero creo que... No, lo ideal es salir a caminar, porque, a ver, no es solo el movimiento, sino también el esparcimiento. Por supuesto que hay una ley y que por supuesto, pero bueno, la realidad es que esto hay que empezar a desandarlo a esto, porque Buenos Aires no va a salir hasta un par de meses. Las demás provincias están en una situación totalmente... No, distinta, eso está claro, pero el motivo por el cual lo molestamos tiene que ver con esto, ¿no? La preocupación por el abandono de tratamientos médicos. Gracias, doctor Saliba, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el médico. Entonces. Gracias, muchas gracias. El doctor Saliba es médico, matrícula nacional 331.623.